Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos, y voy a hablar con Juan José Cánovas. Juan José Cánovas, muy buenas. Buenas. Digo que la semana pasada tuvimos aquí a Alfonso Cayuela y tuvimos aquí al señor Pujante. No confundamos con el otro, este es con N. Digo, pero yo te quiero hablar una cosa. Sí, para empezar, después de la Semana Santa, seguramente las arcas las tenemos un poco vacías. Pero si hablamos de situación económica, si quieres podemos hablar del país, pero me interesa más la de Totana, ¿no? Mientras que la oposición ve más deudas, más endeudamiento, más empeño, el grupo de gobierno dice que tiene un plan de ahorro, por ejemplo, lo de las luces, por ejemplo, el famoso ERE que hizo. Y aparte dice que la oposición lo único que sabe hacer es criticar y salir en la tele, y que arrimar el hombro muy poco. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? Bueno, yo creo que los ciudadanos que siguen, los vecinos de Totana y las vecinas de Totana que siguen los debates en los plenos, siguen las noticias a través de los medios de comunicación, y que conocen y que nos conocen, porque es un pueblo, aunque sea un pueblo grande, pues es un pueblo que nos conocemos todos. Saben perfectamente que en el caso del Grupo Municipal de Izquierda Unida nosotros estamos trabajando en la responsabilidad que nos dio el pueblo, estar en la oposición. Y cuando se está en la oposición, pues se hacen planteamientos alternativos, se hacen críticas, porque la crítica es muy necesaria, incluso para el propio gobierno, es muy necesaria. E intentamos poner de manifiesto pues las cosas como nosotros las vemos, es decir, después los vecinos y las vecinas harán su composición de lugar y crearán sus criterios en función de las opiniones que escuchan. Es decir, yo, por ejemplo, cuando se hablan de datos o se hacen campañas de estas autocomplacientes por parte del gobierno municipal, pues, por ejemplo, cuando se habla del paro, o cuando se habla de los brotes verdes, ¿de qué brotes verdes? Solamente es que echemos un vistazo a nuestro alrededor. Es decir, cuando echamos un vistazo a nuestro alrededor vemos que la gente está cada día peor, que la gente está pasándolo mal, que a los dependientes se le están quitando derechos, que hay mucha gente mayor de 40, 45 y 50 años que se quedó sin trabajo y no encuentra trabajo, que el sector de la construcción lo han hundido con esas políticas que tuvieron en el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, esas políticas de especulación lo han hundido, que muchos de nuestros jóvenes de Totana, formados, que están formándose, tienen que emigrar al extranjero, porque aquí no ven, y además con mucha razón, no ven ningún futuro. Gente muy bien preparada, médicos, gente que tiene carreras universitarias para poder dar a la sociedad lo que la sociedad de alguna forma a través de los estudios en la universidad le ha dado. Cuando vemos que las pensiones no suben, al contrario, bajan en su poder adquisitivo porque sube la luz, porque suben los impuestos. Y cuando vemos, por ejemplo, que el ayuntamiento siempre habla de cuestiones grandilocuentes, cuando llevan una deuda acumulada de más de 2 millones de euros a la empresa de la recogida de basura, por poner un ejemplo, o no le pagan al Taivilla, o no le pagan a la Seguridad Social, o no le pagan a las retenciones de Hacienda, o sacan préstamos. Concretamente yo esta mañana tengo en mi poder un documento, lo tengo en mi poder, un documento del Ministerio de Hacienda, el último préstamo que le ha dado, el último adelanto de dinero que le ha dado al Ayuntamiento de Totana, que tiene que pagar, además de todo, tiene que pagar casi otros 200.000 euros al mes que le van a descontar del dinero que viene de los impuestos del Estado. Pues comprobamos con que desde mi punto de vista, todo es una mentira. Es decir, el equipo de gobierno del Partido Popular en Totana sigue instalado en la mentira. Es decir, y yo creo, incluso le doy el beneficio de la duda, es decir, que yo creo que esas mentiras hasta ellos mismos se las creen y ellas mismas se lo creen. Es decir,
intentando decir algo que igual ellos se lo creen, pero que eso no tiene ninguna consistencia, es decir, no toman ningún tipo de medidas reales, no toman ningún tipo de medidas que vayan directamente a la raíz del problema y siguen pues sin tener iniciativa, y eso se ve también en los plenos, sin tener una iniciativa clara, dando palos de ciego, sin una cuestión que tenga coherencia a la hora de adoptar medidas para de una vez por todas parar la sangría de la deuda y parar la sangría del derroche que van llevando, que no toman una medida en condiciones, renuncian a la posibilidad, e incluso por hacer el seguidismo y ser lacayos del Partido Popular, no son capaces de defender que haya unos servicios sociales en condiciones, con competencias de servicios sociales, o que haya competencias en materia de empleo. O sea, están como de palmeros de los recortes que se están haciendo a los ayuntamientos, concretamente lo que estamos sufriendo en el Ayuntamiento de Totana, en el que se le están quitando una serie de competencias, pero sí se le está dejando cargado de gasto corriente y gasto de personal a los ayuntamientos, quitándole competencias como puede ser en materia de desarrollo económico, de empleo, o en materia de servicios sociales para atender a las personas que lo están pasando mal. E incluso son tan contradictorios que cuando hacen propuestas, como por ejemplo la última propuesta que hicieron sobre los valores, o sea, cuando hay una transacción de que se cobran los impuestos de acuerdo con los valores que había hace unos años y no de los valores reales, o hablan en alguna moción que hace el equipo de gobierno, alguna propuesta, que hay tantas empresas que han cerrado por culpa de la crisis, pues se contradice. O sea, eso se contradice como cuando al poco tiempo te dicen que esto va muy bien y que esto está subiendo. Yo creo que la base fundamental, y no es una cuestión que la diga ahora, siempre la hemos defendido desde Izquierda Unida, pero siempre a través de los años. O sea, si hay alguien que se procura tirar de la hemeroteca, sabe que nuestro eje fundamental siempre en la política ha sido el empleo, porque si no hay empleo, si no hay trabajo, si no se crea riqueza, no hay ninguna posibilidad de avanzar en un pueblo. Es decir, y hay que diversificar la economía, y cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno es lo que hemos hecho. Entonces, cuando la gente, o sea, ves que no hay ideas, que no se generan ideas, que dicen, bueno, me han elegido los ciudadanos, pero ahora me tienen que dar ideas las asociaciones, los colectivos, me tienen que dar ideas, pero ¿y usted no tiene ninguna? Usted que le han elegido, usted como partido político que le han elegido los ciudadanos, no tiene ninguna para aportar cosas, solamente lanzar lo que le parezca, lo que le parece bien, o incluso ser tan indocumentado como decir, no, es que estamos haciendo una idea innovadora, cuando eso está más que visto desde hace ya muchos años en materia como el tema este de incentivar a las empresas porque contraten a gente que esté en exclusión social. En fin, la verdad que a mí me gustaría hablar de otra cosa, o sea, me gustaría hablar de cosas positivas. Podemos hablar, por ejemplo, en el plan general hay algunas cosas que se pueden hablar que son positivas. Y de verdad que me gusta más hablar de cosas positivas que de cosas negativas. Perdón. No, pero te digo, Juanjo, que cuando yo te estaba escuchando y decía, hombre, no, es que se han endeudado 2 millones más de euros que el último préstamo que le ha hecho el gobierno. Pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a aguantar el ayuntamiento? Esto de decir que queda muy bien, ¿no? Es decir, hemos cogido el toro por los cuernos y hemos dicho, basta. Pero bueno, si la deuda en vez de ser 1 es 1,5. Pero sí que el toro no lo ha cogido por los cuernos. No, yo lo que digo, la frase que yo... El Partido Popular no ha cogido el toro por los cuernos, yo creo que no lo ha cogido ni por el rabo. El toro que ellos mismos se han montado en Totana. ¿Lo habrás escuchado tú? Sí, pero sí lo he escuchado, pero yo tengo mi opinión. Pues y mi opinión, y además, es una opinión razonada. Es decir, ellos y ellas, el Partido Popular en Totana, lo que ha hecho desde 2004 es hundir en la miseria a este pueblo. Hundirlo en el sentido de apostar por la especulación, apostar por el ladrillo, apostar por la ruina de lo que estaba medianamente funcionando. No hacer una planificación en condiciones de la economía, no hacer una planificación de la gestión de los servicios públicos y no ha cogido el toro por los cuernos. Aquí en los últimos tiempos, o sea, en el 2005, 2006, se le adjudicó a una empresa llamada Generada, se le adjudicó los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. El Ayuntamiento de Totana, de su dinero, del dinero que cobraba a los vecinos, no le pagó ni un céntimo.
ese dinero, esos 10 o 12 millones de euros que al final la Generala se tuvo que ir de Totana porque no le pagaban, eso se pagó con préstamos que vamos a seguir pagando. Pero es que ahora hay otra empresa a la que lo que se le ha pagado de préstamos. Y se le paga de préstamo y inmediatamente se siguen acumulando. Pero en los recibos a los vecinos sí se le cobra. Es decir, que siguen haciendo un castillo de naipes o un castillo de arena que no vale absolutamente para nada. Ahora bien, sí, saben, o las circunstancias, porque es muy difícil que un ayuntamiento de un esclavejío o pete, como se suele decir ahora. Es decir, es muy complicado que de un esclavejío, pero realmente las medidas que se están tomando es cada vez, o sea, no se están tomando las medidas adecuadas y cada vez la bola es mucho mayor. Es decir, se saca un préstamo para pagarle, por ejemplo, a la empresa de la basura o a otras empresas. Y ahora ya se sigue acumulando otra vez el dinero, mientras que a los vecinos sí se les ha cobrado los recibos de la basura. Se pide un plan de pago, estamos en las mismas, o sea, es que es la misma situación de siempre. Se coge dinero de los convenios, se malgasta, se tira de mala manera y ahora hay que devolvérselo, que es la losa que está teniendo en este momento el plan general, porque en otros temas no hay tanto problema. Es decir, estamos ante un gobierno que no tiene ideas, que tampoco quiere la colaboración de los grupos de la oposición cuando se la planteamos, y que lo que está haciendo es arrastrar la situación económica hasta unos límites que va a ser muy complicado sacarla adelante. Lógicamente, todo se puede empeorar y también todo se puede llegar a un momento en que se diga, oye, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y yo espero que de aquí a un año escaso, porque ya prácticamente estamos en la recta final, los ciudadanos pues pongan al Partido Popular en su sitio, porque ya ha habido una experiencia bastante negra y bastante negativa de su paso por el gobierno, por el mal gobierno del pueblo de Totana. Yo creo que cuando se escriba la historia, las personas que escriban, los historiadores que hagan un análisis de este periodo, van a tener pánico en que comérselo. Alcaldes en la cárcel, corrupción, en fin, paro, ruinas, incremento de deuda. Van a tener bastante donde tirar del hilo para hacer una novela. Entonces, yo lo siento mucho, pero la realidad es esa, y ellos siguen igual, o sea, ellas siguen igual, siguen sin una iniciativa. Y bueno, pues la única historia es decir, por ejemplo, cobramos los recibos del agua, pagamos las nóminas, dejamos la púa a la basura, que van también en los recibos del agua, dejamos la púa al Tevilla, dejamos la púa a Iberdrola, y el que venga detrás carree. Pero eso no son responsabilidades, y luego mucho menos dejar un ayuntamiento que lógicamente tiene que ser un elemento fundamental para salir, para remontar la crisis y para poder generar empleo, para poder generar un ambiente de que haya inversiones en este pueblo. De esa manera, desde luego, va a ser muy complicado. Ya. Cuando el equipo de gobierno del Partido Popular aquí en Totana dice que bueno, que ahí están los datos del paro, contradictorios a los que siempre presenta Izquierda Unida, bueno, y cuando vemos que el gobierno se congratula, ¿no?, que dice que ha descendido el paro en 2.300 españolitos, pero se han destruido 184.000 puestos de trabajo. Esto no hay una doble lectura. ¿En verdad baja el paro en Totana? ¿En verdad ha subido? ¿En verdad se mantiene? Hombre, yo es que en estos casos digo lo que he dicho en algunas ocasiones. Es decir, lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a nuestra familia, a nuestros vecinos, mirarnos al espejo, a nuestra gente, uno mismo, a nuestra gente alrededor, y vemos quién ha encontrado trabajo en los últimos tiempos. ¿Quién ha encontrado trabajo en Totana en los últimos tiempos? Trabajo, cuando me refiero a trabajo, digo trabajo, no que le hayan contratado para hacer 4 cosas o 3 horas para no sé cuánto. Sí, trabajo, lo que es lo que libera o al hombre o al joven o a la persona, lo que le da la posibilidad de vivir, de montar su familia, de alimentar su familia, de salir, de prosperar, en el buen sentido de la palabra, no es prosperar económicamente, hacerse rico, sino vivir. Eso, ¿conocemos a alguien? Bueno, yo le invito a la gente a que me diga si conoce a alguien que en Totana, o conoce a mucha gente que en Totana tenga ese trabajo. Por contra, ¿conocemos gente que esté pasándolo mal? ¿Conocemos gente que esté pasándolo fatal, que ya no tenga ni para pagar la hipoteca? Muchas, cada vez más. ¿Conocemos gente que se ha tenido que ir de este pueblo
porque no había trabajo y se ha tenido que ir o ha tenido que volver a su país, gente, inmigrantes, por ejemplo, que estaban aquí trabajando y estaban produciendo y estaban consumiendo, se han tenido que ir a su país porque no había trabajo y prefieren, como decían los viejos cuando emigraban a Francia, emigraban al extranjero, y para pasar hambre aquí, prefiero pasar las necesidades en mi pueblo, porque ahí está mi familia, ahí está mi casa. Y eso es lo que pasa. Entonces, mientras no se dé esa circunstancia de que un joven tenga un trabajo, de que la gente se vaya encontrándose útil en la sociedad y que se vaya viendo un poco, digo alegría entre comillas, mientras no sea eso así, eso no funciona. Y luego los datos pueden ser los que quieran, pero sí, yo me creo malos datos, por desgracia, de que cada vez hay más familias que están todos los miembros en el paro, que cada vez hay más personas pasándolo mal, que se les agotan las prestaciones, pasándolo mal y que no encuentran trabajo, porque es la realidad que vivo, la realidad que hay a mi alrededor, y no me creo otra historia. Y luego, el Partido Popular, desde que está en el gobierno de Mariano Rajoy, ha aumentado el paro casi 1 millón de personas, es decir, no pueden presumir absolutamente de nada. Y no digo las pequeñas empresas, los autónomos, o sea, la gente lo está pasando muy mal. Y no vale que encima, no sé, atenten contra la inteligencia de la gente. ¿Por qué? Porque vienen unas elecciones y hay que decir que las cosas están bien, o porque es lo que la gente quiere escuchar. Pues si la gente lo que quiere escuchar es que todo va bien, la gente sabe perfectamente, porque lo tiene a su alrededor, que las cosas no van bien, que las cosas tienen que mejorar y que tiene que recogerse, ponerse ilusión en salir adelante, que se tienen que adoptar medidas. Y que eso sí que son las medidas violentas, las medidas contra la dignidad de las personas, que no tienen ni lo más mínimo para poder tirar adelante y que cada vez ven las situaciones en peores condiciones. Esa es la realidad a la que hay que atacar, y no se van a gloriarse ni autocomplacerse ni todas esas cuestiones que parece que es que la gente tiene que vivir, no sé, poco menos que con un velo en los ojos, que no vea lo que hay a su alrededor y que le digan todo esto está bien, como si lo hipnotizaran. Yo pienso que aquí no se puede hipnotizar ya a la gente de esa manera, y se le puede engañar de esa forma. Hombre, brotes verdes, no sé yo hasta qué punto se pueden ver en el paro, cuando tenemos el 25,3% de paro. Solamente nos gana Grecia, eso sí es verdad, que tiene 26%. Pero yo estaba viendo hoy en la página en internet y he visto Chipre el 17,4% de paro, Croacia el 17,3%, Portugal el 15,2%, Eslovaquia el 13,9%. Pero claro, ahora miramos lo otro y vemos Austria el 4,5% de parados, Alemania el 5,1%, Luxemburgo el 6,1%, y ya no nos vamos a Japón, que tiene el 3,1%. ¿Esto por qué en España hay tanto paro? No, porque es que en España no se puede hacer la política que se hace en otras naciones, porque no lo mandan, porque no lo saben hacer, porque los dirigentes son así, porque no conviene, porque si no la prensa no habla de paro, y mientras que se habla de paro no se habla de otras cosas. No, es que la economía, tradicionalmente, de años y años, las economías que hablas de Austria, Luxemburgo, Alemania, son economías muy diferentes, son economías diversificadas, son economías que han invertido mucho en investigación, que han consolidado sectores industriales muy importantes, y en España en los últimos tiempos siempre ha sido una economía bastante más... Siempre ha sido una economía bastante más débil que esos países, ¿no? Pero es que además la base fundamental que hay aquí es que en los últimos años se ha apostado decididamente por la especulación, por la burbuja inmobiliaria y por abandonar pues sectores estratégicos que España tenía. Incluso llegaron aquí en Totana se llegó a pensar que el campo ya no iba a ser para plantar nada de productos agrícolas, el campo iba a ser para construir viviendas, para que iban a venir los extranjeros a comprar viviendas, y que lo que íbamos a hacer iba a ser una sociedad exclusivamente de servicios para atender y hacer campos de golf y atender, ¿no? Entonces, claro, cuando basas la economía en algo tan irreal y en algo tan como eso, pues lo que hace es que incluso hunde un sector como el de la construcción que daba bastantes puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
Y claro, entre la debilidad de nuestra economía en relación a esos países y nuestra apuesta, la apuesta de Aznar en su momento y también la apuesta de Zapatero, del Partido Socialista y del Partido Popular, por la especulación, por el dinero rápido, por el dinero fácil y demás, pues ha hecho que todavía estemos en una situación donde el paro es una losa importantísima sobre nosotros, sobre nuestra. Y luego, si a eso le añadimos que todos los recursos económicos se han ido para apoyar a los responsables de esa burbuja, a la banca, mientras que los recortes los está sufriendo la educación, los está sufriendo la sanidad, los está sufriendo la ley de dependencia, los están sufriendo los jóvenes con las becas, los están sufriendo los autónomos que no le dan crédito para poder poner en marcha sus negocios o funcionar con sus negocios. Y esa es la base fundamental por la que la situación se da así, de esa forma que se da en España en comparación con otros países. Claro, la Unión Europea no augura nuevos y bellos horizontes para el paro, para disminuir el paro en España, porque dice que no se va a empezar a crear empleo hasta el año 2017. Y esto hay cuerpo quien lo aguante. No, es que yo no claro, sé. porque estamos viendo que muchos inmigrantes se van a sus países, dejan de pasar en la lista del paro. Estamos viendo que españoles tienen que emigrar, también deja. Estamos viendo que parados, ya por aburrimiento, dejan de salir y dejan de estar en la lista del paro. Y si aparte de todo esto, Bruselas obliga, bueno, y el gobierno se ha comprometido a reducir 6.500 millones de euros el año próximo, bajando la ley de dependencia, no subiendo las pensiones, en fin, pues todo esto no pinta bueno para lo que hace es que como los trabajadores no cobran unos salarios en condiciones para consumir, para comprar otras cosas, para generar la economía que realmente mueve a los pueblos, que es la economía de interior, pues si no se genera esa actividad, pues lo que hace es que es un círculo vicioso. La pescadilla se mueve la cola. Después cada vez las situaciones de empobrecimiento, cada vez de más empobrecimiento de la sociedad y cada vez de una situación bastante más complicada. De todas formas, cuando llegue el momento, y posiblemente ahora vienen unas elecciones, que aunque sean unas elecciones para el Parlamento Europeo, que también es importante, es muy importante en el contexto de la política, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas no deberían conformarse con lo que hay y aceptar esas realidades, porque en el momento en que las políticas, el eje de las políticas, el eje de las decisiones que toman los gobernantes, sean las personas, sean los ciudadanos, en ese momento las cosas empezarán a cambiar. Mientras que el eje de las políticas que se hagan, como por ejemplo reformar la Constitución entre el Partido Socialista y el Partido Popular, el artículo 135, sea donde la prioridad de los recursos que se vayan a sacar, de los escasos recursos que se vayan a sacar en el país, sea para pagar a la banca, incluso para estar abonando, no tener ni siquiera recursos para pagar los intereses, mientras que esa situación no cambie, lo vamos a tener muy mal. Con lo cual, los ciudadanos tienen recursos, es decir, los ciudadanos tienen movilizaciones. El día 22 de marzo hubo una muy importante. Ayer se movilizaron trabajadores para solicitar cosas tan básicas como un empleo digno, es decir, un empleo, el trabajo, que es una maldición bíblica. Es decir, cuando dijo Jesucristo, o sea, Dios le dijo a Adán y Eva, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues, y lo expulsó del paraíso donde no se trabajaba. Es decir, ahora el trabajo es la emancipación de la gente, es decir, es donde ganarse la vida para poder prosperar y tener calidad de vida y avanzar en todos los sentidos. Si las políticas que hacen los gobiernos, en este caso los gobiernos conservadores o los gobiernos socialdemócratas de Europa, solamente son pensando en la banca, pensando en los mercados, pensando en que cada vez se hagan más ricos a costa de la gente más humilde, pues difícil lo vamos a tener. No van a necesitar una tercera guerra mundial. Nos tienen bien cogidos, sin necesidad de guerra, ni militares, ni nada por el estilo. Pero si los ciudadanos se dan cuenta de la situación e intentan cambiar con movilizaciones y también con su voto cuando llega la hora de votar, y el eje fundamental es la persona,
Es decir, el eje fundamental de la persona es la solidaridad entre la gente. En ese momento empezaremos a cambiar, pero primero nos tendremos que creer en los débiles, que juntos podemos conseguir cosas. No cada uno yendo por su sitio o dejando que otros tomen decisiones en nuestro nombre sin que nosotros no participemos. Sí, siempre se ha dicho, pero ahora a lo mejor puede ser totalmente distinto, ¿no? La importancia, lo hablabas, ¿no?, de las elecciones al Parlamento Europeo. Puede ser que a raíz de los resultados que se puedan dar, de los que se vaticinan, porque incluso aquí en España se ve que, según la encuesta, Izquierda Unida sube bastante, mientras que el Partido Popular baja, el PSOE también baja, y sube UPyD, que diga, y Izquierda Unida sube el que más sube. Con los resultados que se dé, puede hacer que el gobierno varíe su forma de pensar y su forma de ver la política de cara a los próximos años, porque si se sacaron 80.000 euros, 80.000 millones para la banca, estamos viendo que todos los bancos están creciendo ya. Dar créditos no dan, pero ganar dinero sí da. Y cobrar comisiones también. Hombre. Yo pienso que el gobierno, la derecha europea y la derecha española, aunque vea el barco que se hunde, van a cambiar poco, porque ellos son verdaderos testaferros de los mercados, son verdaderos testaferros del poder económico, de los que cada vez están ganando más dinero. No son representantes, para mí, representantes de los ciudadanos que le votan y que tienen que defender los intereses de los ciudadanos. Hay una contradicción también en el Partido Socialista, porque en el Parlamento Europeo ahora se pelean entre ellos, pero hay socialistas gobernando con Merkel, con la derecha en Alemania, hay medidas en Francia que son calcadas o muy parecidas a las medidas que toma Rajoy. Señor del Val. Entonces yo creo, sí, desde el señor del Val, y yo creo que los votantes, la gente que son socialistas, la gente de la izquierda, en su conjunto, que para mí son mayoría, la gente trabajadora, la gente de la izquierda es mayoría natural, debe darse cuenta y marcar un giro en esa situación. O sea, acabar con el bipartidismo e intentar generar una ilusión con una alternativa diferente. Y la alternativa diferente siempre pasa, como he dicho antes, porque el centro de la política, el eje a la que va dirigida las políticas que hagan los gobiernos, tanto a nivel de Europa, a nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel local, el eje sean las personas, no las cifras para ir contentando cada vez más a los usureros que nos están sangrando. Y yo creo que el votar también es un acto de rebeldía. Es decir, yo no me conformo, cuando un ciudadano o una ciudadana, una persona tenga la edad que tenga, yo no me conformo con lo que me estáis, con lo que habéis decidido que yo sea, que no tenga trabajo, que mis hijos no tengan futuro. Yo no me conformo con eso, y como no me conformo con eso, a quien me ha dicho eso no le voy a apoyar más, le voy a retirar mi apoyo y voy a apoyar a otra gente, o voy a apoyar otras alternativas diferentes donde sí haya otras posibilidades de cambiar realmente las cosas. Y yo pienso que en ese caso, cuando la gente se vaya dando cuenta de eso, podrá tener las cosas claras. Y lógicamente, a nivel local, yo estoy convencido que el negro ciclo del Partido Popular en Totana, y también en la comunidad autónoma, pero concretamente en Totana, ese ciclo se ha terminado. Y en estas elecciones europeas, cuando salgan los resultados, se verá como la palanca del cambio, la palanca que tiene que cambiar, van a ser los ciudadanos, pero va a haber un grupo político que hemos sido coherentes con nuestra posición y que estamos siendo muy coherentes a pesar del sufrimiento que se nos está haciendo pasar estos últimos tiempos. Es decir, vamos también a ser muy importantes junto con los ciudadanos para generar un verdadero cambio en este pueblo, a pesar de que la situación esté complicada, que cada vez vaya a estar más complicada, pero generar un verdadero cambio de la mano de los vecinos, de las ciudadanas que quieran generar ese cambio. Y yo estoy convencido de que los resultados de las elecciones europeas van a marcar una línea, que va a ser la línea donde ya no hay ninguna vuelta, no va a haber ninguna vuelta atrás,
para que se produzca ese cambio y entre aire fresco al ayuntamiento y entre aire fresco a las instituciones para que los ciudadanos puedan ser protagonistas otra vez, no que cada vez se le endeude más y cada vez se le esté de alguna forma engañando más en una situación que no es real la que nos están planteando. Juan José, te voy a dejar 15 segundos para que le pongas la coletilla. Habrás leído hoy La Verdad y La Opinión, los dos diarios de tirada regional, del que habla, los dos hablan del 1 de mayo, de las manifestaciones. Ellos ven el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cuál es la coletilla que tú le pondrías? No, no se han manifestado los suficientes trabajadores, no se han manifestado las suficientes personas que realmente están sufriendo las consecuencias de la crisis que nos han inducido los poderosos. No se han manifestado. Pero también no es menos cierto que ha habido gente que sí se ha movilizado para luchar por los derechos de otras personas que no se han manifestado. Y entonces cuando vayamos tomando conciencia que independientemente del funcionamiento de los sindicatos, que es manifiestamente mejorable, o de los partidos políticos, Izquierda Unida, el Partido Socialista, los partidos políticos de la izquierda, que es manifiestamente mejorable, independientemente de eso, cuando los ciudadanos se movilicen y tomen protagonismo, las cosas empezarán a cambiar. Vamos a ver si cambian y cambian para mejor. Juan José Cánova, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, pues retomamos ya de cara al verano, que parece ser que la cosa se pone con las temperaturas. Sí, además no hablar del plan general. Que no hemos hablado, pero bueno, ya hablaremos porque de momento ahí ha habido unas reuniones, pero ya hablaremos del plan general y de comisiones y todo eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes también, señores y señores, muchísimas gracias. Queden con Dios. Hasta la próxima.